night when you snuck over here. I won't tell anybody you came around. Tell me to keep it down low, but you scream so loud. Try to keep back down. Try to keep back down. Buenos días. ¿Alguien ha surfeado alguna vez? Ana Laura, ¿tú lo has hecho? ¡Guau! ¿Quién más? Ah, Esteban también. ¿Nos puedes hablar algo de esto, verdad? Pues mira, no conseguí levantarme. Ese sería yo. No conseguiría ponerme en la tabla. A mí me agobia. Cuando veo estas cosas, como que se me corta la respiración. No sé a vosotros si os pasa lo mismo. Una ola tan grande, tan enorme, tan tremenda. Meterte debajo, ¡buah! Eso es tremendo. ¿Puedes ponerme el PowerPoint, por favor? Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Sabíais que el mayor récord de una persona, un surfista que ha surfeado la ola más grande, lo tiene un alemán, Sebastian Stundren? No sé si se pronuncia así, Miriam, pero bueno, algo así. Él en su tabla surfeó una ola de 26,21 metros. 26 metros. Tiene miga la cosa, ¿eh? Yo me tiro de una escalera de 50 centímetros y ya tengo miedo. 26 metros. Y quien tiene el récord de más tiempo surfeando una ola, la tiene una mujer, una chica estadounidense que se llama Lori Clement, que estuvo 8 horas encima de una ola. ¡8 horas! Si yo estar media hora de pie ya me canso. Cuanto más en una tabla. 8 horas. Tiene miga la cosa, ¿verdad? Algunos cuando ven esas grandes olas están diciendo ¡buah! ¡Una tabla! ¡Vamos para allá! Y otros cuando vemos esas grandes olas, ¿qué decimos? Lo más lejos mejor. Cuanto más lejos de la playa, mejor, que no sé lo que puede pasar. Y nado, pero medianamente. Qué curioso, ¿verdad? Esto creo que es un reflejo de lo que nos pasa en la realidad en nuestra vida. Algunos, en medio de las luchas, las dificultades, las tormentas, las cuestiones que vienen en nuestra vida, ven las olas y dicen, no puedo. Incluso antes de empezar la lucha, ¿recordáis el pueblo de Israel cuando está en las puertas de la tierra prometida? ¿No? Y mandan los espías
y ante los informes de los espías algunos dijeron, no podemos conquistar esa tierra, no podemos ir más allá, no podemos porque hay grandes gigantes. Y muchos de nosotros, a veces en nuestra vida, decimos eso, no podemos porque hay miedo, hay dificultades, hay inseguridades, hay gigantes, hay olas enormes, que no puedo, no sé surfear. Y hay otros que en cada ola ven una oportunidad, ven un momento para decir, tiramos adelante. En medio de la adversidad es como que se crecen y como tiran adelante, sea lo que sea, pase lo que pase, incluso buscan esas grandes olas grandes, altas, para poder surfear. Y uno de esos que se crece ante la adversidad es Pablo. Le vemos a lo largo de su vida cómo en medio de las luchas y de las dificultades Pablo sacaba valor, Pablo tiraba adelante, Pablo se crecía, ¿no? Y aquí en el capítulo 27 de Hechos, que es el que nos toca meditar en esta mañana, vemos de qué manera Pablo aprende a surfear en medio de la tempestad y de la tormenta, en medio de las grandes olas. Y no se achica, es capaz de subir a la tabla, es capaz de mantenerse en la tabla, incluso es capaz de cuando cae volverse a levantar y seguir surfeando. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros de cómo tenemos que afrontar las tempestades que tenemos delante de nosotros. Y fijaros que en el capítulo 26 de Hechos nos deja con una sensación, o por lo menos a mí, me dejó con una sensación de jolines. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que apelar al César? Porque si no hubieras apelado al César, estarías libre. El rey Agripa, después de haber escuchado a Pablo, le dice a Festo, en el capítulo 26, versículo 32, si no hubiera apelado al César, yo le pondría en libertad. Pero, sin embargo, el tío Mendrugo tuvo que apelar al César. No sabemos en qué situación se encontraba y cómo le vino eso a la cabeza, pero yo creo que en una situación dijo, esto lo tengo medio perdido. Pero al margen de todo lo que podamos ver y pueda pasar desde nuestra perspectiva humana, creo que Dios tenía una lección preparada para Pablo. Ese Pablo que nosotros pensamos que es tan maravilloso, tan perfecto, que todo lo puede, él es el Superman espiritual que tira para adelante con todas las cosas, pues el Señor le tenía preparado otra experiencia más, en la cual tenía que subir un escalón, un eslabón más, en esa relación personal que tenía con Dios. Y aquí le encontramos. Ahora, después de haber hecho tantos viajes misioneros, ahora empieza un viaje diferente, un viaje a Roma. Dios tiene una ola preparada para él, igual que tiene una ola preparada para nosotros. Y en medio de esa situación, vemos que Pablo viaja hacia Roma. Y es muy curioso. Todas estas informaciones, si veis cualquier comentario, podéis apreciarlas, no nos vamos a entretener demasiado. Pero simplemente considerar que el viaje que tiene Pablo desde Cesarea, van bordeando la costa, porque obviamente no era el tiempo ya de navegación, y lo mencionaremos después en otra ocasión. Entonces tenían que ir protegidos, no tenían los buques que tenemos ahora ni los medios que contamos ahora, entonces había que cuidar la navegación y tenían que estar cerca de la costa por si pasaba cualquier cosa. Y vemos que de Cesarea llegan al puerto de Mira, ¿no? Y ahí cambian de nave, dejan la nave en que tenían y cogen una nave alejandrina que iba justamente a Roma. Y el centurión Julio dijo, este es un buen barco para que podamos ir ahí. Y de Mira, pues siguen su camino hasta Buenos Puertos, en Creta. Y ahí en Buenos Puertos tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí para pasar al invierno? Pero claro, ese puerto está muy abierto al mar. No era el mejor lugar para que pudieran pasar el invierno. Y dijeron, bueno, pues podemos ir a otro puerto, al puerto de Fenice, que estaba un poquito más arriba y más protegido. Y entonces ahí podrían pasar el invierno. Con lo cual, tiran adelante a pesar de la situación que se estaba
viviendo de las malas previsiones que había. El hombre del tiempo estaba diciendo, no, va a haber tormenta, va a haber dificultad. Pero sin embargo dijeron, tiramos para adelante. Y fueron para allá. Pero la cuestión es que en medio de esa situación se desata una tormenta y terminan en la isla de Malta, según nos dice en Hechos capítulo 28, versículo 1, que eso el próximo día Rubén lo comentará. Pero terminan allí perdiendo todo lo que llevaban en el barco, perdiendo el barco y pasando más miedo que vergüenza. Y en esa situación, en medio del Mediterráneo, nos encontramos a Pablo. A Pablo que estaba experimentando una etapa más en esa relación con el Señor, en esa labor que el Señor quería hacer con él. Y creo que, como decía antes, Dios le tenía preparado una ola que tenía que coger Pablo, una ola en la cual tenía que aprender una nueva lección en esa relación con Dios. Y creo que cada uno de nosotros nos podemos poner en las sandalias de Pablo y considerar qué ola nos tiene preparado el Señor para nosotros. ¿Qué ola quiere Dios que tú cojas? ¿En medio de la tempestad? ¿En medio del mar crispado? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Creo que el Señor nos está pidiendo que aprendamos a surfear. Los que no sabemos surfear y los que saben surfear de forma física. Porque tenemos que aprender a surfear espiritualmente. Y nos da Pablo unas claves que creo que son fundamentales para que nosotros podamos aprender a surfear. En primer lugar, súbete a la tabla. Esteban, hay que aprender a subir a la tabla, ¿eh? Yo no aguantaría ni 2 minutos, pero el Señor nos está pidiendo que subamos a la tabla. Este viaje tenía su importancia física y judicial, pero sobre todo tenía una importancia espiritual. El ministerio de Pablo era claro, Dios ya se lo había dicho más de una vez. Y fijaos que en el capítulo 23, versículo 11, dice, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y Pablo lo tenía muy claro, sabía cuál era el plan del Señor, el propósito del Señor. Sin embargo, eso no quiere decir que el camino iba a ser fácil. Eso no quiere decir que las cosas iban a ir sobre ruedas. Eso no quiere decir que Dios iba a quitar todos los problemas y él iba a pasar sin ningún tipo de situación complicada. Recordáis que ya más de una ocasión hemos hablado de los temporales que encontramos en el Nuevo Testamento, donde los discípulos tuvieron que pasar una tormenta y lo pasaron mal. En Mateo capítulo 14 y en el capítulo 8 vemos de qué manera iban en una pequeña barca y cómo el Señor iba con ellos. En un momento estaba dormido, en el otro vino caminando y tuvieron una gran experiencia los discípulos. En ambos casos el Señor obró milagrosamente y evitó que pasaran situaciones complicadas. ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Pero aquí Pablo no es librado del temporal. Tiene que sufrir las consecuencias del temporal. Como decíamos antes, pierden toda la carga del barco, pierden el barco, incluso él tiene que lanzarse a nadar para poder salvar su vida. Porque Dios permitió que pasara en esa situación. Y podríamos pensar, hombre, Pablo, has hecho tantos milagros y ahora no puedes hacer un milagro más. O, hombre, Señor, ¿cuántas veces nos has mostrado que tienes poder y que haces maravillas cuando te da la gana? ¿Por qué no lo haces ahora? Y sin embargo, ni Pablo ni Dios hicieron el milagro de evitar que tuvieran que pasar por la tempestad. Tuvieran que surfear en esa situación. ¿Podría hacerlo? Sí, lo podía hacer, pero no lo hizo. Y creo que tenemos que tener en cuenta que los milagros de Dios son milagros, ¿vale? Que Él ha creado unas leyes y unas normas y que las cumple. Y que el milagro es una transgresión de la ley que Dios mismo ha hecho. Y que, como decimos, ¿puede hacer grandes milagros el Señor? Sí, amén. Pero no está obligado a hacerlo. Cuidado. No pensemos que porque somos creyentes, el Señor tiene una obligación
de hacerme los milagros, a mi capricho, a mi forma, para evitar que pasen momentos difíciles. Hay momentos que el Señor nos está diciendo, súbete a la tabla. Súbete a la tabla que viene una ola grande, fuerte. Prepárate que tienes que aprender a surfear. Y creo que tenemos que estar preparados para ello. Pero sin embargo, tanto en los momentos que Dios obra milagrosamente, como en los momentos que Dios no obra milagrosamente, sigue siendo Dios. Sigue sus atributos intocables. Sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo la misma soberanía. Sigue teniendo el mismo gobierno. Dios no pierde ninguno de sus atributos cuando no hace nuestros caprichos. Incluso sigue amándonos por encima de todas las cosas en Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a ver los momentos que tenemos delante de nosotros y subirnos a la tabla cuando el Señor nos dice que nos subamos a la tabla. No esperemos que aún en las promesas de Dios no nos pase absolutamente nada. Las dificultades van a venir, los problemas los vamos a tener, las tempestades y tormentas también, y las olas grandes también. Pero piensa que en esas olas grandes el Señor te está pidiendo que subas a la tabla y que empieces a surfear, porque Él está contigo. Esa es la clave. Él está con nosotros. Y sufriremos las consecuencias de las leyes injustas, y sufriremos la libertad del ser humano, tanto la libertad de ellos como las nuestras, y sufriremos nuestros errores y nuestras cuestiones de carácter y de dificultades, lo sufriremos. Pero en medio de todas esas situaciones, Dios sigue teniendo el mismo poder. Porque si permite que pasemos por esos caminos, si permite que podamos cabalgar sobre esas olas, es porque tiene algo preparado para cada uno de nosotros. No estamos aquí solo para venir los domingos al culto. Estamos aquí para crecer en esa relación íntima y personal con Dios. Pero también nos dice que no solo tenemos que subirnos a la tabla, sino usar nuestra cabeza. Me encanta Lucas, ya lo he dicho más veces, pero Lucas es que expresa totalmente las cosas que van pasando para ponernos en contexto, para que sepamos las situaciones que se está viviendo, para que podamos entender lo que vivieron ellos y cómo tenemos que vivirlo nosotros. Y fijaos que en el versículo 9, estamos siempre en el capítulo 27, dice: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo les amonestaba. Y es decir, que ya había pasado el día de la expiación, el día del ayuno para el pueblo judío. Y eso se daba más o menos a finales de septiembre, primeros de octubre. Con lo cual, como decíamos antes, la navegación ya era complicada. Normalmente ya no se navegaba en ese tiempo. Y en invierno se paraba todo tipo de navegación. No se podía hacer. Entonces, Pablo les aconseja, cuidado, no vayamos más allá, que hay peligro, que es peligroso seguir adelante. Pero, sin embargo, en el versículo 10 y 11, volvemos a ver la situación que Pablo les presenta tanto a los que estaban en la nave, 275 personas, que no son pocas, como al centurión. Amigos, veo que de seguro, versículos 10 y 11, este viaje va a ser con prejuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, como luego pasó, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y por el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y bueno, Pablo usó la cabeza. Él había navegado muchos kilómetros, él había pasado por situaciones muy difíciles, él sabía perfectamente la situación que se encontraba, pero hombre, tenemos aquí un capitán y un piloto que saben lo que hacen. Seguro que si nosotros fuéramos ese centurión, hubiéramos hecho más caso al capitán y al piloto que a Pablo, ¿verdad que sí? Pero Pablo sabía lo que estaba diciendo. No había que correr riesgos innecesarios. Cuidado. Y él lo sabía. Y como creyentes tenemos que tener en cuenta que no debemos de correr riesgos innecesarios. No somos kamikazes. Somos hijos de Dios.
que Dios nos ha dado unas promesas, pero nada de correr riesgos innecesarios. Y el capítulo nos muestra otro momento en el cual Pablo, el capítulo 27 nos muestra otro momento en el cual Pablo utilizó la cabeza. Y ahí encontramos en los versículos del 27 al 32, donde los marineros sabían que se estaban acercando a tierra. Y los marineros trataban de escapar de la nave, dice el versículo 30, y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Curioso. Los marineros ya sabían que se estaban acercando en tierra. Y dijeron: uy, somos mucha gente y a ver cómo nos salvamos. Pero Pablo se percata de la situación, porque él conocía la navegación. Y le dijo al centurión: cuidado, si esos se van, vosotros no salváis, porque no sabéis manejar el barco. Y en una situación así, menos. Hombre, Pablo, que el Señor te ha dicho que te ibas a salvar, que ibas a llegar a Roma. Amigo, pero el Señor hace su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y los marineros tenían que cumplir su responsabilidad. Y fijaos de qué manera él utiliza la cabeza para aconsejar y para hacer las cosas, aún en medio de las promesas que Dios le había dado. Y hay otro tercer acontecimiento donde se ve el sentido común de Pablo. En los versículos del 33 al 37 llega el momento de que ven tierra, de que van a ir para allá, y Pablo exhorta a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. ¡Uf! Se iba a tirar todo por la borda, no iba a quedar absolutamente nada, Veían tierra, iban a llegar a tierra, no sabían que se iban a encontrar en tierra, y Pablo piensa: estómago vacío después de 14 días prácticamente sin comer, vamos a llegar a un sitio, hay que comer, hay que cuidarse, porque vamos a llegar a tierra y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y fijaos que Pablo utiliza la cabeza aun teniendo las promesas de Dios. Y creo que esto nos da una gran lección para nosotros. La cabeza la tenemos no solo para tenerla encima de los hombros. La cabeza la tenemos para pensar. Y como creyentes tenemos que pensar que el pensar no quita la fe. No estamos quitando ni el poder de Dios, ni nuestra fe, ni dudando de nuestra madurez, ni reflejando nuestra inseguridad. Estamos utilizando la cabeza que Dios nos ha dado para cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para hacer ese plan de Dios. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos y habilidades. El Señor potencia nuestro carácter, potencia aquellas cosas que Él nos ha dado. Y no solo lo potencia para que lo podamos poner en servicio en la iglesia y en medio de lo que nosotros vivimos como iglesia. Lo potencia para que realmente podamos vivirlo cada día de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en las cosas que hacemos. Tenemos que pensar y tenemos que razonar, porque la fe que nosotros tenemos no es una fe absurda, no es una fe vana, es una fe que razona, es una fe que sabe hacia dónde va, es una fe que sabe hacia dónde confía, es una fe
que entiende la palabra de Dios, que comprende las promesas de Dios, pero que las pone en el lugar correspondiente. No nos hacemos grandes ilusiones de momentos absurdos y sueños que podemos tener nosotros. Seguimos la palabra de Dios y la seguimos con cabeza, con conocimiento de causa, sabiendo lo que hacemos, confiando en aquel que tiene capacidad de prometer y capacidad de cumplir. Nuestra fe no es absurda y no importa lo que piense la gente a nuestro alrededor. El versículo 12 nos está diciendo que la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar y Pablo estaba diciendo no, y la mayoría sí, y al final se echaron a la mar y corrieron las consecuencias y sufrieron las consecuencias, pero Pablo seguía diciendo hay que utilizar la cabeza. Esto que estamos haciendo lo está haciendo mal y no es falta de fe. Es más, creo que podríamos decir que si no utilizamos nuestra cabeza es una falsa fe la que nosotros tenemos, porque la fe es esa fe que razona, esa fe que entiende, esa fe que comprende, esa fe que hace conforme a las promesas de Dios. No somos absurdos a la hora de tirarnos a la playa. No. Nos tiramos cuando el Señor ha prometido y hacemos las cosas conforme el propósito y el plan de Dios. Y Dios trabaja, y Dios promete, y Dios hace en nosotros. Pero también nos dice a nosotros que trabajemos, que cumplamos el plan, que no seamos vagos y que tampoco nos quedemos en la mediocridad, porque Dios quiere hijos que utilizan la cabeza, hijos que piensan, hijos que saben hacia dónde van y por qué van, por qué estamos aquí, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos. No es que nos hemos dejado llevar por una ilusión o un cuento chino, es que sabemos perfectamente, mente y corazón, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Utilicemos las cabezas, hermanos. Vence tus miedos. Este capítulo me gusta por muchas cosas, pero ¿sabéis por qué? Porque nos presenta a un Pablo humano, un Pablo con sus miedos, con sus temores, un Pablo que no es Superman, porque Superman no existe, ¿vale? Lo habéis visto en televisión, pero no todo lo que veis en televisión es verdad. Es una película, no existe. Y Pablo, en este capítulo, nos muestra de qué manera es un hombre de carne y hueso, igual que nosotros, con los miedos, temores y dificultades. Y fijaos de qué manera Lucas nos muestra que iba con Pablo. Parece que Lucas acompañaba a Pablo. Y lo vemos ya desde el primer versículo, cómo habla en primera persona, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia. El versículo 3, al día siguiente llegamos a Sidón. El versículo 4, de allí partimos para... Lo utiliza todo en primera persona. Y ahí le vemos acompañando a Pablo en esa situación. Pero dice el versículo 2, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Y según los eruditos, este Aristarco es el mismo que encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 29 y en Hechos 24, cuando nos dice que era compañero de viaje de Pablo. Pero también es el mismo que nos encontramos en Colosenses 4:10, que lo identifica como el compañero de prisiones de Pablo. Estaba con Pablo en la prisión. En el versículo 3 nos dice que llegamos a Sidón y el centurión Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendidos por ellos. En Sidón Pablo recibe la visita de sus amigos. ¿Cuánto anima un abrazo de un amigo, verdad? Y más cuando ves que estamos pasando una fuerte ola. Aunque bromé contigo, ¿verdad, Rebeca? Pero, cuando tenemos esos amigos que están a nuestro lado, es maravilloso. Y los versículos 23 y 24, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo,
no temas. Pablo, ¿estás temiendo? Has de compadecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todas las que navegan contigo. ¡Fua! Pablo temiendo y el Señor reconfortándole con una promesa. No temas, no solo te voy a salvar a ti, sino voy a salvar a todos los que van contigo. Y ahí vemos a Pablo como un hombre, un creyente de carne y hueso, con sus temores, con sus miedos, con sus luchas. Y ahí le vemos en el barco vulnerable, una vez más, siendo vulnerable, reconociendo que no podía, reconociendo que había situación tan complicada que no sabía cómo iba a pasar, cómo iba a salir, qué es lo que iba a pasar con él. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo? No te avergüences. No te avergüences de tener miedo. No te avergüences de tener dudas. No te avergüences de preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Job lo hizo, Habacuc lo hizo, los discípulos lo hicieron y otros muchos a lo largo de la palabra de Dios lo hicieron. Y Dios no les riñó porque lo hiciesen. No les dejó en la estacada. No les quitó la comunión. Todo lo contrario, cuando nos sentimos vulnerables, reconocemos realmente lo que cada uno de nosotros somos, pero también reconocemos ese Dios poderoso que tenemos delante de nosotros. Y la forma de quitar nuestros miedos es cuando llegamos a ese momento en el cual decimos, no podemos, pero yo sé que tú puedes. Y ahí es la misma experiencia que Pablo ya había experimentado. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces tenemos que expresar que en medio de las olas que vienen delante de nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, nos sentimos con miedo. Y es cuando el Señor nos puede decir, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Bástate mi gracia, porque ahí en ese momento en el cual piensas que no puedes salir, yo te voy a sacar. Porque la forma que Dios tiene para obrar en nuestra vida es cuando realmente reconocemos lo que somos. Ahora, si pensamos que somos superhombres, supermujeres, Superman, que todo lo podemos y lo vamos a hacer bien, tira para adelante a ver si puedes, hermano. Tira para adelante a ver si puedes. Porque vamos a llegar hasta donde lleguen nuestras fuerzas. Y ahí nos vamos a pegar un batacazo de cuidado. Pero cuando reconocemos realmente lo que somos, el Señor sabe nuestras debilidades, sabe nuestras situaciones difíciles y sabe cómo tiene que trabajar en nuestra vida. Porque el trabajo que Él hace no se queda solo cuando nosotros nos convertimos. Pablo lo dice en Filipenses 4:11, ¿verdad? He aprendido a tener contentamiento. He aprendido a tener gozo en medio de las dificultades. He aprendido, porque es una cosa que se tiene que aprender. No nos convertimos aprendiendo todo. Nos convertimos y empezamos a aprender. Es un proceso que Dios empieza a trabajar en nuestra vida y sigue. Y no sé los años que tienes de creyente, pero cada día de tu vida, igual que el de la mía, el Señor pone olas delante de nosotros para que aprendamos. Aprendamos a ser vulnerables y aprendamos a ponernos delante de Él, porque Él trabaja con nosotros y muchas veces trabaja con las herramientas de nuestros amigos. Y un amigo no es el que te riza el rizo, es el que te dice la verdad. Es el que se sacrifica por ti. Es el que busca que tú crezcas espiritualmente. Es el que se goza cuando te va bien en la vida. Es el que disfruta cuando tú disfrutas. Y sufre cuando tú sufres. En esa empatía tenemos que estar como amigos y como hermanos en Cristo Jesús. Porque Dios sigue trabajando a través de nuestros amigos. Ora y con sentido, hermano. Ya lo hemos leído en el versículo 23 y 24. Dios te ha concedido
Esas palabras me animan. Me animan cuando oro. Cuando no oro, no sé. Pero Pablo oraba y trabajaba, lo vemos. Utilizaba la cabeza y confiaba en Dios. Sabía el plan de Dios que tenía para él y en los interrogantes que él tenía los ponía delante del Señor. Y oró. Oró porque tenía miedo. Oró porque había 275 personas que no sabía qué iba a pasar con ellos. Y el Señor le concedió su oración. Y creo que el jueves, los que estuvisteis aquí, estuvimos hablando de lo que implica la oración. Una oración diferente. Últimamente me estoy dando cuenta que las oraciones que hago dejan mucho que desear. No sé si os pasa a vosotros eso, cuando vais creciendo en el Señor, pero siempre oramos por, Señor, tengo este problema y ayúdame, haz ese milagro, quebranta la ley. Y cuando tiene un hermano una necesidad, oramos exactamente igual. Intercedemos por las necesidades del hermano. Oyes, que fulanito, fulanita, menganito, menganita, están en esta situación. Obra con poder, Señor. Y está bien, ¿vale? Tenemos que seguir orando así. Hay que hacer oraciones en todos los sentidos. Pero también aquí nos evidencia que la oración es integración, ¿vale? Que las oraciones tienen que ser inclusivas, que ese término le gusta mucho a Lorena. Inclusivas. Tenemos que integrarnos nosotros en la oración. No temas, Pablo. Hazte compadecer ante el César. ¿Dónde le llevó esta situación a esas 275 personas? Seguro que estaban con más miedo que vergüenza como Pablo. ¿Pero por qué perdieron todo? Todo lo que llevaban en el barco, el mismo barco, y ellos las pasaron canutas. Porque no se hicieron caso de Pablo. Si se hubieran hecho caso de Pablo y hubieran quedado en el puerto, no hubiera pasado nada. ¿Por qué nosotros pasamos momentos difíciles muchas veces? ¿Lo habéis pensado? Por nuestro mal comportamiento. Amén. Por nuestro mal comportamiento. A veces por injusticias, a veces por cuestiones ajenas a nosotros, a veces por virus o otras enfermedades, pero en muchas ocasiones por nuestro mal comportamiento. En muchas ocasiones por no subirnos a la tabla. En muchas ocasiones por no utilizar la cabeza. En muchas ocasiones por dejarnos llevar por nuestros miedos. En muchas ocasiones porque hemos tomado decisiones erróneas en nuestra vida. En muchas ocasiones porque hacemos las cosas mal. Y cuando hacemos las cosas mal nos metemos en callejones sin salida. Y entonces cuando nos metemos en callejones sin salida, nos hemos dado el tortazo, decimos, Señor, ayúdame. Y nuestra oración tendría que ser, sí, Señor, ayúdale, pero, hermano, tienes que cambiar tus hábitos. Hermano, tienes que cambiar tus comportamientos. Hermano, tienes que obedecer más a la palabra de Dios. Hermano, esas decisiones que estás tomando, no me vengas con esa fe absurda y vana. Venme con esa fe basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, no en tus sueños, no en tus caprichos, no en tus divagaciones humanas. Tenemos que integrarnos en el problema que tiene el hermano. Y a lo mejor no solo tenemos que orar, sino también tenemos que ayudar al hermano a que cambie esos hábitos, ayudar al hermano a que tome buenas decisiones, ayudar al hermano a que haga las cosas mejor de las que está haciendo, ayudar al hermano a que lea un poquito más la palabra de Dios, o que ore, o que tenga una relación un poquito más íntima con Dios. Oraciones integrando, conociendo el problema, utilizando nuestra cabeza, pero también integrando el plan de Dios, el propósito de Dios. Nos tenemos que involucrar nosotros con la necesidad del hermano, pero también tenemos que integrar el plan que Dios tiene. Y el plan que Dios le dice a Pablo es, oyes, yo tengo un plan para ti. Vas a ir a Roma
y vas a hablarle de Cristo al César. Ese es el plan que tengo para ti. Y tenemos que orar con conocimiento de causa del plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque no solo es, ora, Señor, quítame este problema. No, que a través de este problema yo pueda surfear y pueda conocerte a ti. Que a través de este problema yo pueda crecer un poquito más en esa relación contigo. Que a través de este problema yo pueda conocer de la palabra, de tus principios, de tus valores, de tus atributos. Que yo pueda desarrollar mis dones, que pueda integrarme en la iglesia, que pueda involucrarme en la iglesia, que pueda servir en la iglesia, que pueda ayudar a mis hermanos. No son oraciones solo de intercesión. Vemos muchas oraciones de intercesión en la Biblia, pero vemos muchas oraciones de involucración y de integración que de intercesión, donde realmente sabemos orar con conocimiento de causa. No solo para que nosotros podamos pasar ese mal trago, sino para que podamos surfear esas olas y podamos cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ánimo, hermanos. Surfear es difícil, pero no imposible. Esteban lo está haciendo. Ana Laura también. Los demás yo creo que también podemos, ¿o no? Pondremos surfear. Pero surfear espiritualmente podemos todos. Que el Señor nos ayude. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna cuestión que no ha quedado clara. Pues ahí tenemos a José Luis o José que os lo va a explicar. O Rubén, que está allí en la esquina también. No es fácil, ¿vale? Las cosas no son fáciles para los creyentes, pero es posible. Es posible en Cristo Jesús. Esa es la gran ventaja que tenemos. Samuel, ¿terminas en una oración, por favor? Sí, Llanos. Señor, te doy gracias. Hola. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por el mensaje de Antonio. Te quiero pedir perdón, Señor, porque nuestra cabezonería a veces, Señor, nos hace tomar malas decisiones, nos hace no subirnos a esa tabla, Señor, nos hace ser presa de nuestro miedo. Te pido que tú nos ayudes en esta lucha constante, Señor, que es la vida espiritual. Ayúdanos cada día a seguir creciendo más y más. En tu nombre, Señor, encomendamos el resto del culto, Señor, y el partimiento del pan. En tu nombre, amén. Amén.